Primero la Como presentación. ya nos están Ok. viendo, sí, como ya nos están viendo en vivo, Ujú. es un honor para el Foro Venoso Mexicano presentar a la doctora Josefina, quien va a ser la coordinadora de este tema, al doctor Carlos Huerta, que nos acompaña desde Aguascalientes, también parte del Foro Venoso, y nuestro ponente, el doctor Ricardo Rodríguez. Le vamos a dejar la palabra a la doctora Josefina para que lea, revise el currículum del doctor Ricardo y haga la introducción del tema. Buenas noches, doctora. Le cedo la palabra. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Estamos el día de hoy aquí con el doctor Ricardo Rodríguez Castillo. Él es egresado de la Facultad de Medicina de León, de la Universidad de Guanajuato, de la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Regional de Especialidades número 34 del Centro Médico del Norte IMSS en Monterrey, Nuevo León. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, fundador del Foro Venoso. Y esta noche nos va a dar una plática sobre por qué se hinchan mis piernas y si es que sirve de algo los calcetines de compresión elástica. Adelante, doctor. De un desayuno que tenemos aquí de la torre. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, doctor. Bien. Muy bien, muy bien. Y se comparte ya la pantalla, ¿verdad? Y se comparte la pantalla. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Soy el doctor Ricardo Rodríguez, como me presentaron, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vamos a tocar este tema en dos partes. La primera parte, que es ¿por qué se hinchan mis piernas? En una segunda parte, ¿sirven de algo los calcetines de compresión elástica? Esta es una plática dirigida a pacientes, personal en general, no tiene fines académicos médicos y es con la idea de que sea entendible para toda la audiencia. No me es posible avanzar, no sé si sea cuestión del control en... Ya está. Muy bien. Bueno, entonces, los pacientes que acuden con nosotros generalmente se refieren como hinchazón de las piernas. Médicamente hablando, nosotros le llamamos a eso un edema. Es bueno entonces saber que la palabra edema es un, digamos, sinónimo de hinchazón. Y una definición simple sería que el edema es una hinchazón causada por un exceso de líquido atrapado en los tejidos del cuerpo. Si bien el edema puede afectar cualquier parte del cuerpo, se puede observar con mayor frecuencia en manos, brazos, pies, tobillos y piernas. En nuestro caso, pues estamos tratando la parte de que consideramos pies, tobillos y piernas. Nosotros como angiólogos, pues es lo que más frecuentemente vemos. Quisiera tocar esta frase que es muy común que oímos en la consulta, y es que el paciente llega y nos dice, bueno, es que me dijeron que tengo hinchazón en mis piernas porque retengo líquidos, o sea, una retención de líquidos. Esta frase que es muy usada, no creo que sea la mejor, y es que habría que decir que no es la única causa de que se hincha alguna parte del cuerpo. Yo me imagino cuando se dice esto de estoy reteniendo líquidos a un cuerpo que se está llenando de agua y que no tiene forma de sacarla, pero no es así la forma. Entonces, tendremos que entender un poquito de cómo funciona esto. Nosotros tenemos en la circulación capilares venosos, capilares arteriales, linfáticos, y las paredes de estos capilares no son impermeables. Es decir, entre una célula y otra, de la pared de las arterias y de las venas y de los linfáticos, existe paso de líquido, de agua y de células que pueden también traspasarlas. De esta manera, nosotros podemos saber que tenemos líquidos dentro de las arterias, dentro de las venas, en la sangre, dentro de las células, y también hay otro espacio entre estos, que es el espacio intersticial, es el término médico que nosotros utilizamos, pero es el espacio entre estos dos, en donde el agua se puede también acumular.
Es función entonces de los capilares venosos y de los linfáticos recoger este líquido, meterlo a la circulación y no dejar que se acumule fuera de él. Para entender cómo funciona esto y cómo entra y sale líquidos a través de las paredes de las venas o de los capilares venosos, existe una ley que se llama ley de Starling. No vamos a explicarla en este momento, pero hay que saber que sí existen mecanismos y una fórmula que nos explica cómo se mantiene este equilibrio de entrada y salida de líquido a través de las paredes de los capilares venosos. En este ejemplo, esta es una vena enferma, es una vena dilatada. Nosotros siempre representamos a las venas con estas válvulas. Esto es una característica dentro de las venas que permite el paso de sangre hacia arriba, en el caso de las piernas, o sea, hacia el corazón, y no permite que la sangre se regrese. En este caso, una vena enferma, la sangre sí se regresa a través de la vena, aumenta la presión dentro de la vena, y entonces esta presión hidrostática, sería el término correcto, una presión de fuerza hidrostática, va a tender a sacar agua de este capilar venoso. Por el otro lado, existen fuerzas, que en este caso son sustancias, principalmente proteínas, que jalan, que chupan agua hacia adentro del capilar venoso. Este equilibrio lo explicamos en esta fórmula que les dije. Este es un tubo, una vena. Existirán entonces fuerzas que sacan agua y fuerzas que meten agua. Si existe un desequilibrio, como en este ejemplo, existe un mayor filtrado capilar porque existe una mayor presión dentro de la vena dilatada, varicosa, de forma que se produce edema. Sale más agua, es una flecha más grande, entra menos agua, es una flecha más pequeña, y este desequilibrio forma entonces el edema, la acumulación de agua fuera del vaso sanguíneo, y se acumula entonces en las piernas. Existen muchas causas que pueden provocar esto, no solo las varices. Esto solamente es para ejemplificar la cantidad de opciones que podemos tener que provocan que una pierna se pueda hinchar. Lo podemos ver desde un punto de vista agudo o crónico, es decir, un edema que aparece de golpe súbito, o un edema que se ha ido formando a través del tiempo. Y también lo podríamos ver como causas locales, causas sistémicas, que significan que se afecta a todo el cuerpo. Y es función del médico especialista y del médico de primer contacto, conocer todas las posibilidades para hacer un buen diagnóstico. Yo, de una manera simple, podría distinguirlos y explicarlo de esta manera. Existen edemas bilaterales, edemas o hinchazón de piernas que afectan ambas piernas por igual, y enfermedades o condiciones de vida que producen que la hinchazón sea de un solo lado, una pierna. Es una manera, yo diría, sencilla de poder agrupar enfermedades de uno y de otro en nuestro diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de la hinchazón bilateral o de las dos piernas, podemos tener causas cardíacas, la insuficiencia cardíaca, podemos tener la insuficiencia renal, podemos tener problemas en el hígado, insuficiencia hepática. Podemos no tener una enfermedad precisamente, como en el caso del síndrome de dependencia, una persona mayor que se pasa sentada todo el día y que eso genera o condiciona la hinchazón de las piernas. Podemos tener otras enfermedades, hipotiroidismo. La gente que tiene esta enfermedad, hipotiroidismo, sabe a lo que me refiero, una alteración de la glándula tiroides que produce hormonas. Podemos tener condiciones, nuevamente, no enfermedad, pero un embarazo, por las características de cambios hormonales y el aumento del producto del niño dentro del vientre, generar una compresión mecánica, una mayor presión que dificulta el retorno venoso, y por eso puede aparecer edema. Podemos tener los medicamentos. Existen diversos medicamentos que pueden generar hinchazón en piernas, entre ellos algunos que son para la presión alta, antihipertensivos, y también algunos antiinflamatorios, por ejemplo. Y por último, también tenemos la desnutrición. Decíamos hace rato que un factor que importa en esto del equilibrio del líquido dentro y fuera del vaso sanguíneo son las proteínas. Una falta de proteínas dentro de los vasos sanguíneos podría favorecer entonces un edema, por ejemplo. Estas entonces son algunas de las causas que nosotros deberíamos de saber distinguir cuando vemos a un paciente en consulta, que nos hace pensar cuando presentamos un edema bilateral. También tenemos edemas de un solo lado, unilaterales o asimétricos.
Estos se relacionan muchas veces más con las enfermedades que vemos nosotros los angiólogos, los cirujanos vasculares, especialistas de la circulación. Un caso muy común sería la insuficiencia venosa, la enfermedad que produce las varices, que generalmente es más de un lado que del otro, aunque en las dos se puede presentar. Podemos tener las infecciones, un paciente que llega con una hinchazón de un solo lado por una infección, una erisipela, una celulitis, pues generalmente será de un solo lado. Cualquier traumatismo, esguinces, golpes, desgarros musculares nos podrían generar un edema de un solo lado, no de los dos lados. La trombosis venosa profunda. La trombosis venosa, que es la obstrucción de una vena con un coágulo, va a dificultar el retorno venoso a través de ella en la pierna y por consecuencia un edema. De hecho, un paciente que llega con un edema o una hinchazón de una pierna en forma súbita, siempre debemos de pensar en que puede ser una trombosis y hay que descartarla. El linfedema es otra enfermedad que también vemos los angiólogos. El linfedema es una alteración de los vasos linfáticos, que ya sea primario, o sea, daño directo en los vasos linfáticos, o secundario, consecuencia de alguna otra enfermedad. De hecho, las infecciones como secuela nos pueden dejar daño en el sistema linfático y generar un linfedema secundario. Los tumores, cánceres, tumores que se presenten a nivel de pelvis, es decir, tumores como la matriz, tumores de próstata, pueden invadir los ganglios linfáticos a nivel inguinal, a nivel de la ingle, y eso obstruir el paso del líquido linfático, de la linfa a través de la pierna, y entonces hincharse la pierna. Estos son algunos entonces ejemplos de hinchazón de un solo lado. Entonces, cuando se presenta un paciente con edema de piernas en la consulta, deberíamos estar pensando en todas estas posibilidades. Quiero nada más mencionar este estudio, que es bien importante tomarlo en cuenta, porque hubo un estudio en Inglaterra en el cual en pacientes mayores de 60 años, pacientes mayores, se encontró que 2/3 partes de los pacientes, el motivo del edema en las piernas era la estasis venosa. Estasis es el estancamiento de la sangre venosa en las piernas, en la parte de abajo de las piernas, que puede estar dado por enfermedad venosa, ya hablamos de esto, la insuficiencia venosa, las varices, o simplemente por estar mucho sentados, síndrome de dependencia. Estas dos sumadas son causas venosas, ya sea por enfermedad venosa o por simplemente no movernos y estar con los pies para abajo, abarcaban 2/3 partes de los pacientes que acudían a consulta por edema. En segundo lugar estaba la insuficiencia cardíaca y en tercer lugar estaban los medicamentos. Entonces, es muy común, muy frecuente que el especialista en angiología y cirugía vascular nos toque ver pacientes con edema en las piernas por estas razones. Esta es una imagen rápido, vamos a ver, esto es lo que llega a la consulta. Este edema provocado por pacientes sentados todo el día y que incluso duermen sentados y así se van a poner. Tenemos asimétricos, tenemos secuelas de infecciones, tenemos por obesidad, todo esto. Y eso cuando llega a la consulta del angiólogo y cirujano vascular, pues son, de todas las que les estuve mencionando, pues este es un grupo de lo clásico que vamos a ver nosotros. ¿Qué hacemos en el diagnóstico? ¿Cómo vamos a evaluar esto? Entonces, siempre vamos a tener que realizar una exploración física, o sea, siempre vamos a revisar al paciente, tocar al paciente, tocarle pulsos, verlo, ¿verdad? Interrogarlo, preguntarle acerca de su historial, porque todo esto nos va a ir orientando a diagnosticar o a sospechar alguna de estas causas. Y generalmente el apoyo para el angiólogo ya como básico es la realización de un ecodoppler duplex, que muchos de nosotros realizamos en el mismo consultorio, en la misma consulta de primera vez del paciente que acude por edema o por hinchazón de piernas, lo realizaremos. ¿Por qué? Porque queremos diagnosticar y queremos descartar insuficiencia venosa, por ejemplo, que es el mal funcionamiento de las venas, el reflujo o regreso de sangre a través de algunas venas, o diagnosticar y descartar una trombosis venosa, que es la obstrucción de una vena por coágulos. Y si no encontramos ninguna de estas dos, podríamos entonces hacer alguno de estos otros diagnósticos. Claro que en infecciones pues está el cuadro clínico clásico también, pero bueno, esto es algo de lo que siempre hacemos. Y también podemos realizar o pedir exámenes de laboratorio bueno, ya van enfocados a diagnosticar otras causas como hipertiroidismo, hipotiroidismo, como insuficiencia renal, o estudios de imagen, tomografías, resonancias para descartar tumores, etcétera. Entonces,
Pero la consulta que tenemos los angiólogos primera vez, el primer momento que acude el paciente con estas características y que, pues, bueno, realizaría cualquier médico en realidad sería la exploración física, ya el ecodoppler duplex sería más del angiólogo y si no es especialista en esto podría de todos modos solicitar estos estudios. Todo lo demás ya va enfocado a algunas otras especialidades buscando otras enfermedades de toda la gama de posibilidades que existen. En el tratamiento de las enfermedades que se caracterizan por edema en las piernas que vemos los angiólogos, pues se dan algunas medidas básicas. En el caso de estas enfermedades, pues el reposo y la elevación de las piernas es algo lógico incluso, siempre lo vamos a recomendar. Movilizarnos, movernos, caminar siempre va a ser bueno, insuficiencia venosa, síndrome de dependencia, pues movilizarnos son cosas básicas. Y la utilización de medicamentos. Los medicamentos que utilizamos pues son propios para insuficiencia venosa, trombosis. Se pueden utilizar diuréticos en algunos casos, no en todos. Las medias de compresión graduada, los vendajes los utilizamos en el linfedema, por ejemplo. Y algunos ya métodos invasivos, como en el caso de la insuficiencia venosa, podemos realizar escleroterapia, podemos cirugías de diferentes tipos, láser. Bueno, son diferentes métodos. No es el objetivo de esta plática ahondar demasiado en esto, pero bueno, saber que existe todo esto y que son las armas con las que podemos contar los médicos para tratarlo. Ahora, ante la pregunta de si sirven de algo los calcetines de compresión elástica, continuamos mencionando que esto es una plática para pacientes, pues quería explicarles primero que si nosotros estuviéramos horizontales, la presión se regularía de la misma manera. Tendríamos una presión equivalente a nivel del corazón y a nivel de las piernas. Pero el ser humano permanece de pie o sentado más tiempo. Es decir, en este cambio de una posición de pie, vamos a tener una mayor presión en la parte de abajo, en la parte de los pies, de los tobillos. Esto es lógico. De hecho, existen pruebas, experimentos que nos dicen, tal vez algunos hicimos esto en la primaria o en la secundaria, en un bote de leche, llenarlo de agua y hacerle unos hoyitos y ver cómo la presión del hoyito de la parte de abajo va a llegar más lejos porque tiene mayor presión. Existe una relación directa entre la altura del tubo de agua, digamos, y la presión que se puede generar en la parte de abajo. Entonces, en un ser humano que pudiera tener una distancia aproximadamente de 1 metro, o sea, de 100 centímetros entre la pierna y el corazón, generaría una presión de reposo en una persona que está parada, que no está caminando, de hasta 100 milímetros de mercurio en la parte de abajo. Eso sería como en forma natural. Claro que si ya caminamos, esto cambia. Caminar y la bomba muscular venosa, o sea, el chamorro, nos va a ayudar a empujar la sangre hacia arriba. Pero si permaneciéramos de pie, la presión no volvería a aumentar en la parte de abajo. Tomando esto en cuenta, entonces tendríamos que entender, este fue el ejemplo que puse al principio, una vena dilatada, enferma, en donde la sangre se regresa por una insuficiencia venosa, por ende una mayor presión en la parte de abajo y un mayor filtrado de líquido hacia afuera de la vena que va a producir el edema, nosotros lo podemos contrarrestar a través del uso de medias de compresión o vendajes que van a provocar una mayor reabsorción, o sea, meter el agua hacia adentro de los vasos capilares, de los capilares venosos, reducir entonces la presión del líquido que tiende a salir y revertir este proceso. Entonces, nosotros aquí tenemos el ejemplo de un músculo que su función normal es empujar la sangre hacia arriba de la sangre venosa y como la media de compresión va a generar mayor presión en la parte de abajo y conforme sube será menor presión, está representado por flechas más grandes y por flechas más pequeñas en la parte de arriba, y esta es la función de un calcetín de compresión, empujar, ayudar, ordeñar, exprimir la sangre venosa de las piernas hacia arriba en pacientes con enfermedad o personas que permanezcan mucho tiempo parados o de pie. En este ejemplo, esta sería una pierna normal, entonces el paciente va a acudir con hinchazón, una pierna edematizada, con aumento de volumen. Es muy común ver que lleguen con su calcetín y nos dicen, es que me liga el calcetín, tengo el resorte del calcetín, me liga, incluso lo corto, lo agarro la tijera y corto el resorte para que no me ligue.
Entendamos que no es culpa del resorte del calcetín. O sea, en realidad tenemos un edema y este no es un calcetín apropiado o adecuado para esta situación. Pero si colocamos un calcetín adecuado, una media de compresión buena, que haga su función correcta, con una mayor presión abajo y una menor presión arriba, lograríamos entonces empujar la sangre hacia arriba y pues la modalidad puede ser a cualquiera de estas alturas. Yo preguntaría, ¿y entonces todas las calcetines o medias de compresión sirven igual? Pues recordemos siempre que la función tiene que ser más fuerte de abajo y más suave de arriba. Yo dividiría entonces en 3 grupos la respuesta de esta pregunta, ¿de todas sirven igual? Bueno, tenemos diferentes tipos de medias. Tenemos tobimedias, o sea, la rodilla, medias llegan al muslo, pantimedias llegan hasta la cadera, medias para maternidad o incluso para una sola pierna con una rigidez mayor, con cintura de cadera, por ejemplo. Cada una podría tener una función diferente, pero yo les diría que con que tuviéramos las tobimedias ya logramos mucho del efecto que queremos, porque sabemos que la presión que se va a acumular será mayor abajo. Por eso pasa que en la insuficiencia venosa nosotros tenemos las úlceras venosas en la parte de abajo, la hinchazón siempre va a empezar de abajo para arriba, las manchas café que se forman en los tobillos. Entonces, una tobimedia ya nos está ayudando. Yo creo que en mayor parte es lo que prescribiríamos las tobimedias. Pero bueno, por comodidad a veces, por características físicas de la pierna, por el tipo de ropa que utilice la persona, podríamos recurrir a unas medias y también a veces hay quien prefiere la pantimedia. Todo siempre cumple el requisito de que desde abajo hacia arriba vamos a generar la presión. También hay otro punto que debemos de considerar sobre la pregunta si todos los calcetines o medias son iguales. No todas tienen el mismo forma de tejido, de confección, el tipo de hilo. Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado con el tipo de medias que utilicemos. No todas las medias que se digan que son de compresión graduada son igual de útiles. Sí importa la calidad, entonces, y no se trata solo de unos hilos elásticos y listo. Necesitamos que sea una media que primero, haga la presión que dice que hace, que la sostenga durante todo el día, que no se pierda con las lavadas y el uso, que se sostenga por mucho tiempo y que sea cómodo para el paciente. Entonces, en la gama de muchos calcetines y medias que existen en el mercado, sí tendríamos que saber definir cuál es más apropiada. Un médico especialista, con mi caso, generalmente yo recetaría las medias con todas las características de qué altura, qué marca, qué compresión, y ese es el otro punto que debemos de considerar. No todas son iguales porque existen diferentes grados de compresión en los calcetines y medias de compresión. Tenemos en general 3 tipos. Esto del ajuste de las medias, oímos mucho el hecho de que dicen, los pacientes nos preguntan si suave, mediana o firme compresión. El término no es muy apropiado porque de diversas marcas pueden utilizar, o sea, lo que para unas es suave compresión, para otra puede ser mediana compresión. Es mejor regirnos por números, así como nosotros recetamos un medicamento con miligramos, o sea, es una dosis que son miligramos, pues en las medias también existen dosis y estas se miden en milímetros de mercurio. En general, en México tenemos los grados divididos de este tipo: 15 a 20, 20 a 30 y 30 a 40. 15 a 20 menos compresión, llegando a 30 a 40 mayor compresión. Y este número cambia porque es 20 a nivel de tobillo, 15 a nivel de rodilla, por ejemplo. O sea, mayor presión abajo, menor presión arriba. Y nosotros vamos a indicar esta compresión 15-20 principalmente en personas que tienen síntomas leves, en varices durante el embarazo o para prevenir trombosis. El caso de las medias 20-30 las utilizaríamos principalmente en tratamientos de varices como por la escleroterapia, en tratamiento de trombosis venosa y en las varices durante el embarazo. Y la mayor compresión de 30 a 40 milímetros de mercurio las utilizaríamos después de tratamientos de varices mayores, o sea, cirugías, en el tratamiento de las úlceras venosas, prevención de la recurrencia de la úlcera venosa y en el caso del linfedema en la fase de mantenimiento. Al inicio usamos más las vendas, pero en la fase de mantenimiento sí utilizamos medias de compresión o mangas en este caso también. Para concluir este tema, yo quiero dar 3 conclusiones. La primera conclusión es,
Existen muchas razones por las cuales se hinchan las piernas. Es muy importante que su médico identifique la causa primero. Solo así podemos tener éxito en el tratamiento. Y dijimos que existen causas sistémicas, o sea, en el cuerpo en general, como lo es cardíaco, renal, tiroides, o causas locales dadas en la misma pierna, que generalmente son asimétricos, varices, trombosis, linfedema. Esto es importante porque si no hacemos el diagnóstico correcto, el tratamiento no va a ser correcto. Es muy común que se traten con diurético. El paciente se hincha y lo primero que le dan son diuréticos. Yo entendería el diurético para insuficiencia renal o para una insuficiencia cardíaca, pero no es el tratamiento para una trombosis venosa, para unas varices, por ejemplo, un linfedema. Entonces, el diagnóstico primero y entonces podemos pasar al tratamiento. En el caso del tratamiento de las piernas hinchadas, no se basa solamente entonces en la toma de diuréticos. Existen diversos tratamientos según la causa, existen diversos medicamentos y los métodos físicos y los procedimientos invasivos. Entonces dijimos, existen medicamentos, pero no solo diuréticos. Para insuficiencia venosa existen, para trombosis existen, etc. El reposo y la elevación de piernas siempre será indicado, la movilización también, y ya hablamos entonces que la compresión elástica, las medias o calcetines de compresión es una parte importante del tratamiento. Y cuando somos especialistas ya pasamos a tratar la causa de origen, podemos echar mano de cirugías y de otros procedimientos para corregir, en el caso de nosotros, por ejemplo, las venas. La tercera conclusión es que el uso de las medias y calcetines de compresión graduada es uno de los pilares del tratamiento del edema y de la hinchazón de las piernas. Y esto es debido a lo frecuente de las causas que se originan en las mismas piernas debido a trastornos vasculares, específicamente venosos, porque las venas son las que se encargan de regresar la sangre hacia el corazón. Y al efecto de la ley de gravedad. Y esto lo hago mención porque no siempre el paciente está enfermo y sin embargo puede presentar edema en los casos de las personas que están sentadas mucho tiempo. Ya sea por pacientes de edad, pacientes en silla de ruedas o en el propio trabajo. ¿Cuántas veces no ha pasado que el paciente, que una persona sana, que hace un viaje largo, 10 horas en autobús, terminaría el viaje sintiendo las piernas un poco hinchadas, pesadas? Entonces todos, incluso no enfermos, atendiendo a este efecto que tenemos en contra de la ley de gravedad, podríamos utilizar medias de compresión o calcetines de compresión para mantener la buena salud de nuestras piernas y prevenir el edema y la hinchazón de nuestras piernas. Bueno, no me queda más que agradecer la atención a esta plática. Soy el doctor Ricardo Rodríguez Castillo de Monterrey y en esta página podemos encontrar un poco más de información acerca de las enfermedades vasculares que atendemos los angiólogos y cirujanos vasculares. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ricardo Rodríguez. Agradecemos mucho su plática y agradecemos mucho a Sigvaris, que es quien ha permitido que se pueda llevar a cabo esta difusión, esta educación hacia el paciente. Como decía el doctor Ricardo Rodríguez, no se puede simplemente decir yo quiero ir a la farmacia y me compro unas medias de compresión y las utilizo. Por ahí hay algunas medias de compresión que anuncian mucho, pero que simplemente es un tubo que no comprime de diferente forma en la pierna, sino tiene la misma compresión de arriba abajo y eso realmente no nos va a servir. Los pacientes nos llegan con ese tipo de medias autorrecetadas, en donde realmente vemos que el edema, inclusive el hinchado de la pierna, aumentó. Entonces, pues es importantísimo que primero, como dice el doctor Rodríguez, se haga un diagnóstico completo, descartemos la causa. Siempre es un reto cuando vemos a un paciente con piernas o una pierna hinchada, es un reto muy importante evitar el dar los medicamentos de forma indiscriminada, que de repente por ahí nos llegan casi todos con diuréticos, y si el diurético no funcionó, entonces lo envían al angiólogo. Es mejor hacer un diagnóstico completo. Generalmente hay que hacer una serie de estudios, una batería de estudios importante, llena, para poder descartar, como dice el doctor, problemas de corazón, problemas de tiroides, problemas hepáticos, inclusive hasta tumoraciones. También el nivel de la media, si nosotros encontramos con un ultrasonido que hay una perforante por debajo de la rodilla, una media, un calcetín elástico abajo de la rodilla va a ser suficiente. Si encontramos que el paciente tiene problemas de insuficiencia venosa desde el muslo o a nivel de la ingle, pues más bien la recomendación va a ser utilizar la pantimedia para evitar que esa insuficiencia venosa siga degenerando. Las varices son venas enfermas.
en lugar de regresar sangre, en lugar de regresar la sangre hacia el corazón, la llevan de regreso a los pies. Y estas válvulas que comentaba, en una vena que se va haciendo ancha, entonces ya no hay que detenga la sangre que permita el regreso hacia el corazón. Y esta apertura es la que hace que la sangre se vaya de regreso hacia los pies, aumente tanto la presión, se salen los líquidos, las proteínas, inclusive la sangre, y puede manchar la piel, formar ulceraciones. Entonces, no solamente la necesidad de tener una media elástica, de decidir la compresión que se tiene que llevar, la altura que se tiene que llevar, y saber que esta media elástica, pues es un dispositivo médico que va a ayudar a hacer una compresión como debe de ser. Casi no hay presión en los dedos para no apretarlos. Hay una mayor compresión, hay una presión diferente en el empeine, en tobillo y en el primer tercio de la pierna para ayudar a recoger toda esa sangre como si fuera un masaje que pudiera regresar la sangre hacia el corazón. Así es que pues muchas gracias, doctor Ricardo Rodríguez, y gracias a Sigvaris también. No tengan miedo de comprar una media que sea un poquito más costosa. Si es más costosa es porque va a ser más útil, es porque es más profesional. Gracias a Sigvaris y gracias a usted, doctor. Hola, buenas noches. Ay, perdón, Ricardo. Hola, buenas noches. Es importante que los pacientes sepan que existen médicos, cirujanos vasculares y angiólogos distribuidos en toda la República. El doctor Ricardo Rodríguez está en el norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La doctora Josefina Sánchez está en Puebla. El doctor Carlos Huerta en Aguascalientes. Y así como hay médicos especialistas en la República, también tenemos distribuidores de la media Sigvaris, que es una media de alta calidad y de buena compresión para este tipo de patología. Le cedería la palabra a la doctora Josefina por si hay preguntas para el doctor Ricardo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, doctor, doctor Ricardo, muy buenas noches. Muy interesante la plática, realmente muy informativa para nuestros pacientes. Hay una pregunta que le hace una persona que dice, ¿las pantorrilleras de compresión ayudan a la insuficiencia venosa o no son adecuadas para este padecimiento? Ok. Sí, es Elvia Cruz. Gracias por estar con nosotros. Mire, generalmente siempre se ha considerado que lo correcto sería que las medias de compresión fueran desde el pie y subieran hasta las rodillas o más arriba, que abarcaran todo. Y esto es lo tradicional y es lo que siempre se ha reconocido. Pero sí existen estudios recientes en donde se ha visto que lo más importante es la pantorrilla, o sea, la bomba que impulsa la sangre hacia arriba. Y se han hecho entonces ahora unos experimentos para probar qué pasaría si nosotros enfocáramos la presión a nivel únicamente de la pantorrilla. Y la sorpresa fue que han salido resultados buenos en relación a los efectos. Entonces, sin querer decir que no sirven absolutamente porque podrían sí ser útiles, lo tradicional sería seguir indicando las medias correctas que son, incluyendo todo el pie o algunas que tienen la punta abierta, solamente dejando los dedos por fuera. Pero este conocimiento puede ir modificándose a través del tiempo porque se está encontrando este efecto que principalmente quien empuja la sangre hacia arriba son los músculos y estos se encuentran en la pantorrilla, no necesariamente a nivel de tobillo o más abajo. Entonces, yo recomendaré siempre medias completas, o sea, desde el pie, llegando a rodilla, llegando a muslo, pero las pantorrilleras habría que analizar bien cada caso y donde ahorita todavía, pues yo lo puedo recomendar sería en el caso de hacer deporte, ejercicio, todo esto, pues se pueden utilizar únicamente las pantorrilleras. Pero si yo veo un paciente que tiene insuficiencia venosa, úlceras, pues no voy a recomendar las pantorrilleras exclusivamente. Preferiré indicar la media con el pie incluido. También tenemos otro comentario de Mari Carmen Mondragón. Ella nos hace un comentario acerca de su media de compresión. Dice, gracias por la información, doctor. Yo utilizo las medias de compresión de 30 a 40 y vi que en la imagen las medias quedan bajo la ingle.
yo las tengo mucho más arriba y conforme va pasando el día van siendo más incómodas y comienzo a sentir dolor. ¿Qué le podríamos comentar al respecto a la paciente? Bueno, en la imagen hay muchos tipos de medias. O sea, hay a la rodilla, hay al muslo, hay panties que pues abarcan todo hasta arriba. Entonces, desconozco exactamente el tipo de medias que tenga usted, pero la compresión 30-40 pues es de las más fuertes que hay. Si yo tengo una 30-40 que llega hasta arriba, habría que ver cuál es la indicación, o sea, por qué la está usando. Existen estudios que han demostrado que aunque dependiendo del diagnóstico de esta paciente, ¿verdad? La indicación ya la puse yo ahí, de 30-40 se utilizaría en linfedema, se utilizaría en secuelas postrombóticas, por ejemplo. Entonces, para úlceras venosas y para evitar recurrencia de úlcera venosa. Si el paciente tuviera úlcera venosa o quiere evitar una recurrencia, o sea, que le vuelvan a aparecer nuevamente úlcera venosa, no necesitaríamos usar una media tan arriba. Con una tobimedia que llegara a la rodilla podría ser suficiente y además tratar el problema original que causa la úlcera, o sea, el problema venoso que podría ser cirugía o algo más. Y entonces usar solamente tobimedias, prevenir la recurrencia. Si fuera linfedema, pues habría que valorar hasta dónde llega el linfedema, porque ahí sí podría ser necesario algo a mayor altura. Pero entonces todo depende de eso. Ah, y les decía, entonces los estudios han demostrado que es a veces mejor un poco menos de compresión, pero que la utilice siempre el paciente a una compresión demasiado elevada que provocara que el paciente al final dejara de utilizarla. Entonces, lo que más importa aquí sería cuál es la razón o la indicación de que esté usando 30-40. Porque si siente esa incomodidad al final del día, yo podría decir que a lo mejor podría no utilizarla tan arriba o que a lo mejor podríamos usar una compresión un poco menor. Pero dependería de la razón o la indicación del por qué la está utilizando. Por último, importa también la calidad, porque hay medias por ahí que conoces mucho, que a veces el resorte de arriba está más duro que la parte de abajo, entonces realmente ligan y son molestas, pero no es culpa de la media en sí que sea algo malo, es que habría que elegir la media correcta o la calidad o la marca adecuada. Recetar una media de compresión es como recetar un medicamento. Se prescribe la dosis, la marca, realmente así debería de ser. No solo decir, utilice unas medias de compresión, firme compresión, y ya, ¿no? O sea, tendríamos que especificarlo más como lo hacemos con los medicamentos. Para mí la media es un medicamento más dentro del tratamiento de un paciente que lo requiere. Si me También permiten me agregar gustaría... algo, perdón, doctor, perdón. si me permiten Iba yo a agregar agregar nada algo, más que un... Sí, adelante, doctor. ah, lo que comentaba el doctor, muy importante, aparte también la talla de la media, porque hay pacientes que de repente se ponen una talla mayor, piensan que si va a ser más grande va a ser menos apretada y no es así. Hay pacientes que son talla mediana y se ponen una talla grande y al haber ese exceso de media, al sentarse, origina que ligue a nivel de muslo, que se haga como pequeñas fisuras que aprietan de más y le molesta mucho al paciente. Por eso, tampoco que esté tan corta como para que el tiro esté muy bajo, porque la compresión no va a ser igual, y tampoco que esté tan larga, que haya sobrante de la media. Por eso es tan importante apegarse a las tablas que tienen generalmente las medias en la parte de atrás para poder saber el tamaño, chica, mediana, grande o extra grande, porque de hecho también hay pantimedias para personas de hasta 140 kilos. Sí, mira, aquí de hecho, esta paciente, bueno, Mari Carmen, nos pone aquí en el chat que fue porque tuvo cirugía y fueron indicadas por el médico y son sigvaris. En este caso, bueno, yo pensaría, ¿y de qué se operó, verdad? Porque se operó de insuficiencia venosa, o sea, en lo personal, después de una cirugía de insuficiencia venosa, ya no necesitaría una compresión 30-40 porque yo le he corregido la fuente del reflujo. Entonces, si yo ya he corregido la fuente de reflujo, yo solamente necesitaría unas medidas como prevención, como un cuidado, como un mantenimiento. Y para ello no ocuparía tan fuerte la media. Tal vez será por ahí. Eh, no tengo más información, pero creo que si ya fue operada, tal vez sí pudiera usar una compresión menor. Es bien importante cuando uno
ve a los pacientes, es importante escuchar su opinión. Me refiero a que si un paciente siente incómoda la media es por algo. Hay que hay que buscar solución, hay que resolverle eso. No es, pues se aguanta y se queda con lo que yo le indiqué. Tendríamos que mediar y buscar una manera de que termine siendo útil para el paciente, porque es útil y lo vamos a indicar, pero también que sea cómodo para el paciente y así todos contentos, ¿no? Sí, tenemos otra pregunta, doctor. Es de Luis Fernando Gortay. Buenas noches. ¿Considera de utilidad las medias de compresión con cremallera lateral? Bueno, miren, en este es un punto aquí muy controversial, porque la pregunta lo hace seguramente por el bombardeo que tenemos actualmente de algunos anuncios. Como les dije hace rato, comprar unas medias de teléfono, yo diría, y estoy comprando la talla correcta, y estoy comprando la compresión correcta, porque esas no dicen ni siquiera qué compresión tienen, cuál estoy comprando. Estoy automedicándome unas medias. Pero yo creo que lo más importante del error de estas medias es que tienen el zipper, el cierre, lo tienen descubierto. Existen marcas buenas que tienen cierre, que su característica es que son muy duras, son de más de 40 milímetros de mercurio, y tienen cierre por la dificultad para ponerlas, pero tienen un recubrimiento de tela por debajo del cierre. Para el tipo de medias que se anuncian aquí, yo creo que ni siquiera tienen la compresión, yo las conozco, se las he visto con pacientes, no tienen una compresión demasiado fuerte como para justificar un cierre. Y el problema es que el cierre no tiene protección por debajo del mismo, de forma que les queda marcado el cierre sobre la piel. Y considerando que en el caso de la insuficiencia venosa, la persona va a tener una piel delicada, con cambios, manchas, café, todo esto, pues el mismo zipper puede generarles daño en la piel, ampollas, heridas, infección. Entonces, yo no las recomendaría por estas razones técnicas, ¿no? No sabemos la talla, no sabemos la compresión si es la correcta y el cierre no está diseñado correcto para estos casos. La media es mejor que se la recete el médico que valoró al paciente. Entonces, esa es mi opinión respecto a eso. Y bueno, nada más agregando un poquito acerca, yo creo, de este paciente. A veces los pacientes tienen alguna condición en sus manos, como artritis o algo así, presentan dificultad para colocarse las medias. Entonces, tratan de buscar una opción porque no tienen quien los asista para colocarse las medias y que les sea fácil colocar una media de compresión. Pues sí, te debe de tener una fuerza necesaria. Entonces, a veces ellos buscan una opción que les facilite la colocación de la media. Entonces, dando en los anuncios que se ven en la tele que es muy fácil el uso de la cremallera, entonces a lo mejor los pacientes pueden caer en este error, pero también a nosotros debemos explicarles que existen dispositivos que son ya adecuados para este tipo de problemas, para que los pacientes puedan colocar sus medias de manera que no les cause un conflicto, ¿no? O que si no tienen quien los apoye, pues entonces ellos puedan hacerlo de manera independiente. Entonces también y de hecho en Sigvaris también cuentan con estos dispositivos. Sí, existen dispositivos que son los que nos ayudarían, pero yo soy de la opinión de que no se requiere de fuerza para colocar una media, sino de técnica. Si aprendemos la técnica adecuada, al menos en lo personal, yo enseño a mis pacientes a colocar las medias. Muchas veces aprenden, a veces sí puede ser que a veces el paciente de todos modos tenga limitaciones, pero podría tener la opción de que le ayude a algún familiar también. Entonces se le enseña al familiar a colocarlas, pero yo creo que no es tanto de fuerza, sino de maña. Aprendiendo la técnica, no tiene que ser demasiado difícil la colocación. Pero si no se enseña esto, sí es la idea que se tiene, de que es difícil colocarlas o que se requiere de mucha fuerza en los dedos, en las manos. Yo creo que una gran mayoría podría colocarse las medias o ellos mismos o a lo mejor un familiar
y realmente pocos casos serían los que sí requerirían de aditamentos o dispositivos para colocarlos, y de plano algunos que de plano no se pueda, pues existen más opciones, existe un vendaje, existen algunas otras cosas, pero un buen porcentaje puede quedar cubierto con el uso de las medias de compresión normal. Si me permiten un comentario, Sí. en este punto valdría la pena decirle a los pacientes que es necesario acudir con un médico vascular, un cirujano vascular o un angiólogo certificado y que pertenece a la Sociedad Mexicana de Angiología, con la intención de que sea bien atendido y que se le corrija su problema. Sí, claro, claro que sí. No sé si haya alguna otra pregunta por ahí. Bueno, nos están ¿En haciendo Face? una última ¿En Face? pregunta. Sí, nos comenta Diana que a ella su angiólogo le recomendó usar desde Prevent y Circulation, que son muy económicas. Entonces, ¿esas no son buenas usarlas? Bueno, no queremos aquí perjudicar a nadie, pero sí existe diferencia, esa es la realidad. Ahorita que les puse una diapositiva sobre el tipo de tela o de hilos que se utilizan, sí es importante. Incluso se han hecho estudios donde se han medido diferentes marcas y sí se ve que hay diferencia desde el hecho de lo que mencionan que comprimen y que es real. Es como los medicamentos, que algunos genéricos a lo mejor no funcionan igual que los originales, no lo sé, pero en el caso de las medias sí existe diferencia. Y como comentaba el doctor Carlos Huerta, unos son unos tubos, o sea, no tiene ni siquiera la forma del talón. ¿Cómo van a hacer una compresión correcta si la misma media pues, va a ser estirada más fuerte a nivel del tobillo, por lo tanto haría más presión a nivel del talón, no a nivel de la parte que queda por debajo de la pierna, el tercio inferior, digamos, por ejemplo, pero en algunas de ellas vemos claramente que la parte de arriba, el resorte de arriba es más duro que la parte de abajo, o cuando se retiran están deformes, no tienen ni siquiera la forma de una media, entonces es obvio que no son de tanta calidad y no, bueno, yo no me confiaría, o sea, yo sí receto, sí trato de asegurar que si el paciente va a hacer la inversión de un producto que le va a ayudar en su salud, pues asegurar que sí le va a funcionar realmente. Entonces, estas marcas son más baratas, pero bueno, yo en lo personal no las receto, no las receto. En una de estas tienen las tallas así, chica, mediana, grande y extra grande. O sea, grande, extra grande, así. Chica, diagonal, mediana, grande, diagonal, extra grande. O sea, como si toda la población de México cupieran en solo 2 tallas. Pues no, o sea, ya desde ahí estamos viendo algún error. Cuando la media en realidad se mide en varios puntos, la altura, bueno, eso ya lo hacen marcas mejores, para que sea como personalizada a cada persona. Entonces, personalizada a cada paciente. Entonces, yo no lo recomendaría mucho. Entiendo que a lo mejor en algún lugar no existan otras marcas, y es lo que se puede. Pero cuando sea posible usar algo de mejor calidad, yo sí lo recomendaría así. Bueno, yo no tengo alguna otra pregunta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Estamos también sobre el tiempo. Agradecerle nuevamente al doctor Ricardo Rodríguez por su presentación, a ustedes panelistas por su presencia en este foro y agradecer nuevamente a Sigvaris por el apoyo proporcionado para la presentación de este tema. Pues muchas gracias a todos. No me queda más que despedirme y agradecer nuevamente a Foro Venoso por la presentación de este tipo de conferencias para que los pacientes tengan información científica y fidedigna. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias.